El conferencista es el doctor Javier Caballero Rendón, país de Bolivia, estudios de pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA, estudios de posgrado, especialista en medicina familiar, máster en psicopedagogía en educación superior, especialista en gerencia en salud, diplomado en investigación en salud, actualmente docente responsable de la Residencia de Medicina Familiar de La Paz, docente de posgrado de farmacología y docente de investigación. El tema en sí, el manejo farmacoterapéutico de la ansiedad. Doctor Javier. Bueno, muy buenos días. Realmente estamos pocos, pero estamos seguramente los que nos interesa recordar más que aprender algunos temas que se está tocando aquí en el Congreso. Se me había solicitado hacer una revisión del manejo terapéutico de lo que es el manejo terapéutico de ansiedad y de demencias. Pero si entro en ese tema va a ser muy largo, los voy a aburrir y he preferido hacer lo que más nosotros manejamos en atención primaria, que es la ansiedad. Y como si yo entrara directamente al manejo terapéutico, a la parte farmacológica, seguro que los aburriría. Así que he preferido hacer una pequeña revisión previa para que tengamos clara cuál es la situación de este problema de salud y después revisemos lo que es el manejo terapéutico como tal. Entonces, vamos a hablar primero a definir lo que es ansiedad. Y como dice aquí, somos los médicos familiares, los profesionales que por nuestra ubicación y por lo que trabajamos en un primer nivel asistencial, podemos detectar de forma precoz los primeros síntomas psiquiátricos en los pacientes que acuden a las consultas en su trastorno de ansiedad. No se olviden, y ustedes no me van a dejar mentir, que cada vez es más frecuente tratar este tipo de problemas en nuestra consulta. Es más, muchos pacientes vienen por problemas más de ansiedad, de angustia, de tensión, que vienen a somatizar ciertos problemas que en realidad no los tienen, sino el problema a veces es nada más esto. Entonces, la ansiedad y la angustia son síntomas de consulta muy frecuentes, la mayoría de las veces muy inespecíficos y que se pueden enmascarar somáticamente, lo que les decía. A veces los pacientes vienen con una dolencia, con otra dolencia, me duele aquí, me duele el pelo, me duele la uña, cosas que ustedes en el libro no van a encontrar, cosas que no están relacionadas, que no se encuentran en un diagnóstico somático como tal, y lo que está pasando nada más son trastornos psicológicos como la ansiedad. Pero también hay que aclarar que en la semiología psiquiátrica la ansiedad se puede conceptualizar como un sentimiento, puede ser un sentimiento de ese momento, un síntoma, un síndrome y una enfermedad. Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que disentir. El ejemplo, si en este momento yo me hubiera levantado tarde, hubiera ido yo a la karaokeada y me hubiera dormido y me hubiera despertado recién a esta hora, seguro que hubiera entrado en estado de ansiedad, porque me hubiera desesperado por llegar lo antes posible, que ya estaba atrasado, que seguramente ya me estaban esperando, pero es una ansiedad que no va a ser patológica en este momento, es una ansiedad de ese momento. Entonces muchos estamos a veces en ese estrés. Quizás muchos de nosotros vamos a tener estrés mañana si no estamos a tiempo para tomar el avión o esta noche para tomar el bus, etcétera, etcétera. Por eso a veces solo es un sentimiento o un síntoma. Pero cuando se complica la cosa es cuando ya se vuelve síndrome, es parte de todo un componente de otras enfermedades, puede estar ahí la depresión, encima puede estar una enfermedad como el cáncer, la cosa se nos complica o puede presentarse como una enfermedad, lo que es el trastorno de ansiedad. Por eso es que hay que diferenciar lo que es ansiedad normal y lo que es ansiedad patológica. Entonces, la ansiedad como tal puede definirse como una anticipación de un daño o desgracia futuros acompañada de un sentimiento de disforia, o sea, un sentimiento desagradable, es decir, lo contrario de la euforia, y o de sentimientos somáticos o de tensión. Este objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo y es una señal de alerta. En realidad, la ansiedad puede ser un síntoma de alerta para que estemos preparados ante un posible daño sobre un peligro inminente y que permite a la persona que adopte medidas necesarias para enfrentarse a esa amenaza. O sea, la ansiedad en muchas ocasiones nos puede advertir a tener precaución en ciertas situaciones para no sufrir algún daño.
Por eso es importante entender que la ansiedad como una sensación o un estado emocional normal puede ser eso ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Nosotros todos los días nos enfrentamos a situaciones estresantes. Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, en la misma calle, estamos frecuentemente sufriendo ciertas tensiones y que a veces la ansiedad en ese momento que nos produce puede ser un mecanismo de defensa. Pero cuando sobrepasa esta intensidad o cierta intensidad, o supera la capacidad de adaptarnos, porque muchos de nosotros estamos estresados, estamos corriendo, pero nos adaptamos al problema y lo superamos. Pero cuando no tenemos esa capacidad de adaptarnos al problema, la tensión que se nos ha generado en un momento, es cuando la ansiedad se puede convertir en patológica. Entonces, y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. Cuando la ansiedad es patológica, entonces ya hablamos de un trastorno de ansiedad. Y que no es una sola entidad, son varios trastornos, no es solo uno, y vamos a ir viendo. Los trastornos de ansiedad como tal son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de preocupación, miedo o temor excesivo. Esos son los síntomas principales: preocupación, miedo o temor excesivo. También acompañadas de tensión o activación que provoca un malestar notable o un deterioro clínicamente significativo en la actividad del individuo. Cuando este trastorno de ansiedad ya afecta la vida cotidiana, el desarrollo normal de una persona, las actividades de la vida diaria, entonces ya estamos hablando de un problema ya de salud, un trastorno de ansiedad, una patología. Los causas de los trastornos de ansiedad no son totalmente conocidas, pero están implicados tanto factores biológicos, ambientales y psicosociales. O sea, no solo es una cuestión psicológica, sino también pueden haber problemas biológicos que producen ansiedad. Ejemplo, una enfermedad crónica, una enfermedad grave. El ejemplo típico, que a una persona le digan que posiblemente tenga cáncer, ya la cosa ya empieza a alterar al individuo. Y también hay factores ambientales y psicosociales. Y es frecuente la comorbilidad con otros trastornos mentales, como los trastornos del estado de ánimo. Y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Muchos de nosotros tendemos a confundir lo que es ansiedad con depresión. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad y la depresión van de la mano. Entonces hay que tener cuidado, pero cuando van de la mano son estados ya de comorbilidad, o sea, son dos patologías que se han juntado. La etiología, como decíamos, la etiología es múltiple, incluso se han visto causas genéticas, que se ha visto el gen 5, que estaría metido en esto, que hay personas que por eso, hay personas que tienden más a la ansiedad que otras, o sea, hay personas que de todo se preocupan, de todo se angustian, de todo entran en tensión, y hay personas que saben tolerar mejor las situaciones estresantes de la vida. Entonces ya han identificado que hay un gen que tiene que ver con eso. Hay factores biológicos, aquí están metidos neurotransmisores como las catecolaminas, en este caso la adrenalina, noradrenalina, la dopamina, que están metidas en situaciones que tienen que ver con la ansiedad, la serotonina, el sistema del ácido gamma aminobutírico, del GABA, del sistema gamma, todos son neurotransmisores, y el tratamiento precisamente de la ansiedad va apuntando a bloquear o a estimular estos neurotransmisores, dependiendo que si la estimulación o la depresión de esta neurotransmisión influye en la ansiedad. Y eso es lo que vamos a ver dentro de un momento. También hay situaciones que se llaman psicoanalíticas, como son el conflicto, la inconsciencia, el miedo. Hay problemas cognitivos y conductuales, el miedo, la timidez, el miedo al fracaso, que a uno le ponen en tensión. Hay factores socioculturales como la baja autoestima, las exigencias de la sociedad, a veces la sociedad y el primer grupo social, no se olviden que es nuestra familia, que a veces espera mucho de nosotros o nos da exigencias sobre lo que quieren que hagamos nosotros, y ahí es donde se produce tensión. Como verán, son varios factores, no es uno solo, que pueden dar como resultado un problema de ansiedad. Y esto es la parte neurobiológica de lo que sucede en la ansiedad. No se preocupen, no les voy a enredar mucho, esto es bastante fácil. Y entonces vamos a ver acá que existen ciertos factores que pueden condicionar a la ansiedad. Aquí, por ejemplo, este es el sistema GABA, que está acá, que estimula directamente a la corteza cerebral.
El sistema gamma, el sistema del ácido gamma amino butírico, cuando es inhibido, puede producir ansiedad. Por eso está con el signo negativo. La hipofunción de la serotonina, el sistema de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, es decir, la serotonina, igual sobre la corteza, sobre la amígdala, cuando tienen esta hipofunción, también nos pueden llevar a la ansiedad. En cambio, la exacerbación o la hiperfunción del sistema de la noradrenalina, es decir, del sistema adrenérgico, que en este caso puede ser al tálamo, puede ser a la corteza, puede ser al hipotálamo, esta estimulación también nos puede producir ansiedad. Y finalmente el sistema de la vía deputativa, que también, tanto en la corteza, en la amígdala, en el hipotálamo, nos puede conducir a la ansiedad. O sea, esta es un poco la neurobiología de lo que es la ansiedad. ¿Y por qué estoy hablando de esto? No es porque me quiera hacer el muy científico y que quiera complicar la vida, porque si no, precisamente el tratamiento va a estar en estimular o inhibir estas vías, estos estímulos de los neurotransmisores. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas físicos y psicológicos de la ansiedad? Dentro de los síntomas físicos tenemos los síntomas vegetativos, como son la sudoración, aunque esto está mal escrito. Lo real debía ser sudación. La sequedad de boca, el mareo, la inestabilidad. Tenemos síntomas neuromusculares como el temblor, la tensión muscular, cefaleas, parestesias, síntomas cardiovasculares como palpitaciones, taquicardias, dolor precordial, síntomas respiratorios como la disnea, síntomas digestivos como las náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, meteorismo, genitourinarios como la micción frecuente, problemas de la esfera sexual. Generalmente se produce, esto es bastante interesante y es bastante frecuente en los varones. Síntomas psicológicos y conductuales, preocupación, aprehensión, sensación de agobio, miedo a perder el control, a volverse loco, sensación de muerte inminente, dificultad de concentración, quejas de pérdida de memoria, irritabilidad, inquietud, desasosiego, conductas de evitación de determinadas situaciones, inhibición o bloqueo psicomotor, obsesiones o compulsiones. Esos son los síntomas psicológicos y o conductuales de la ansiedad. La clasificación. En la clasificación tenemos dos sistemas, uno que es de la Escuela de la Psiquiatría, que es el DSM-4, y la otra la que nosotros manejamos en nuestras instituciones, fundamentalmente la Caja Nacional, que es el CIE-10. Varían muy poco, pero básicamente están unidos o separadas las distintas entidades que comprenden el trastorno de ansiedad. Por eso es decir que el trastorno de ansiedad no es uno solo. Por ejemplo, comprende la fobia social, es decir, el miedo a estar con mucha gente, la fobia simple, la agorafobia, que es el pánico que uno tiene cuando está con mucha gente alrededor, trastornos de angustia con agorafobia, o sea, aparte de la agorafobia se suma la angustia, esa sensación de daño inminente, el trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, que es uno de los más comunes. El trastorno de ansiedad generalizada, ya me voy adelantando, es un miedo a todo, esas personas que tienen miedo a todo. Ay, hoy día si llego tarde me van a botar del trabajo, que si mi hijo no va a la clase se va a aplazar, y siempre se busca preocupaciones. El trastorno obsesivo compulsivo, que muchos de nosotros tenemos, que es que generalmente el ejemplo más típico es la obsesión con la limpieza, la compulsión hacia la limpieza. Trastornos por estrés postraumático son esas personas que sufren un accidente o algún trauma, generalmente cuando uno ha sufrido, por decir, un accidente automovilístico, es el miedo de volverse a subir a un auto, etc. Trastorno por estrés agudo, cuando hay un problema que ese rato ha desatado una angustia, un miedo por alguna situación que no era esperada. Trastornos de ansiedad debido a una enfermedad médica, que es lo que les decía, por ejemplo, cuando uno se entera de una enfermedad seria, de una enfermedad grave. Trastornos de ansiedad inducidos por sustancias, aquí entre el alcohol, las drogas, y trastornos de ansiedad no especificado. Cuando no podemos encasillar en ninguno de estos, pues tenemos el trastorno de ansiedad no especificado. El CIE-10, con algunas breves variaciones, pero va por ahí. Tenemos las fobias sociales, fobias específicas, la agorafobia, el trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso-depresivo, que esto es el que no toma acá, pero existe dentro del CIE-10 esta clasificación,
Otro trastorno mixto de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, reacciones de estrés y trastornos de adaptación, trastornos por estrés postraumático, reacción de estrés agudo, trastornos de adaptación, trastornos disociativos, trastornos somatoformos y otros trastornos neuróticos. Básicamente, como se darán cuenta, hay algunas variaciones, pero básicamente están las mismas entidades. Esto más o menos es un algoritmo para ver cómo clasificamos los trastornos de nuestros pacientes. Por ejemplo, paciente con signos o síntomas de ansiedad que tiene una reacción breve a acontecimientos estresantes, es una reacción breve a un acontecimiento estresante, si presenta esto, considerar un trastorno de adaptación. O sea, cuando uno ha tenido un acontecimiento estresante agudo y que lo ha desubicado y lo ha puesto mal, puede ser que no se ha adaptado a la situación estresante y un trastorno de adaptación. Si esto no fuera, si es consecuencia de enfermedad, el diagnóstico es fácil, es trastorno mental debido a enfermedad física, es decir, es un trastorno de ansiedad por una enfermedad. Si se debe al consumo de alcohol u otras sustancias, es trastorno por consumo de sustancias, alcohol o drogas. Si el predominio es de síntomas psicóticos o depresivos, considero un trastorno mental psicótico depresivo. Y estos son los trastornos primarios. Por ejemplo, cuando se experimenta un hecho traumático, es decir, uno ha tenido un accidente de tránsito y cada vez no puede subirse a una movilidad porque siente el miedo de que le va a volver a pasar lo mismo, considera trastornos de estrés postraumático. Miedo a objetos o situaciones, cuando tiene uno un miedo específico, ya sea a un objeto o a ciertos, por ejemplo, es muy frecuente el miedo a ciertos insectos, como las arañas, que hay hasta una película de aracnofobia. Entonces, tiene que considerar trastornos de ansiedad fóbica. Obsesiones o compulsiones, esos que tienen esa obsesión por la limpieza, esa compulsión de que no pueden dormir si es que no pueden dormir si ven un plato sucio en la cocina, entonces tienen que levantar. Primero es la obsesión y después la compulsión de levantarse y limpiar y recién ir a la cama. Entonces ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Ataques súbitos de ansiedad o miedo, cuando súbitamente uno está tranquilo y de pronto se empieza a sentir mal, empieza a ver que las paredes se le vienen encima, que la gente se le está viniendo. Trastorno de angustia o de pánico, preocupación por todo y múltiples quejas somáticas, esto es lo frecuente, el trastorno de ansiedad generalizada. Y a las madres les dicen esto porque se preocupan de todo, ¿no? Así que no hagas esto, no hagas, te va a pasar, no salgas, te va a atropellar el auto, ven, para de subir, te vas a caer, todo el rato la pobre madre está atrás. Son ejemplos, no estoy solamente para tratar de ejemplificar lo que estoy haciendo, quizás estoy exagerando, quizás me estoy yendo a ejemplos no muy, digamos, no muy científicos, pero es para que me entiendan. Es el trastorno de ansiedad generalizada. Y cuando uno está con el ánimo triste y encima vienen ideas de suicidio, hay que pensar en un trastorno mixto de ansioso depresivo, ¿no? Bueno, así muy brevemente he hecho una revisión de lo que es la ansiedad para que nos ubiquemos y sepamos diagnosticar más adecuadamente un trastorno de ansiedad. Como han visto, tiene varios capítulos. Y una vez que hemos hecho el diagnóstico, pues entramos a lo que es el tratamiento. El tratamiento, obviamente, como la mayoría de las patologías, tiene dos fases: un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Lastimosamente, la medicina actualmente está muy farmacolizada, diré. Y creemos, tanto los médicos y nuestros mismos pacientes, creen que la solución está en un medicamento. Y ustedes no me van a dejar mentir, cuando un paciente entra y le dice, y uno le da una charla: señora, usted coma sano, haga esto, haga ejercicio, y hasta luego, y el paciente, ¿qué te va a decir? ¿Y no me va a dar medicamento? Sale, pues ese médico no sabe nada, no me da nada. O como el otro día me pasó con una viejita que había sabido recibir 5 recetas, yo solo le he dado 2. Ese médico es una macana porque solo me ha dado 2 recetitas y a mí me dan 5 o 6 recetas. Entonces, estamos acostumbrados a querer solucionar todos los problemas de salud con medicamentos. Sin embargo, y en este caso específico, y en la mayoría, es muy importante el tratamiento no farmacológico. Claro, como el tema ahora es el tratamiento farmacológico, y esta no es mi especialidad, no me voy a meter a esto, pero hay que tener en cuenta que el tratamiento no farmacológico tiene que ver con la terapia de apoyo individual, que es muy importante, terapias grupales, se generan grupos de ayuda, autoayuda, la terapia cognitivo-conductual, que es muy importante, que eso los psicólogos lo manejan muy bien. Es importante trabajar en
si es posible, que se llama en coordinación con un psicólogo, porque ellos manejan muy bien esto, porque hay que modificar ciertas conductas de este tipo de pacientes y otros grupos de apoyo. La literatura dice que cuando uno utiliza fármaco únicamente, mejora el paciente, pero el efecto de recaída o rebote es mayor. Cuando uno usa, además, el tratamiento no farmacológico, y entre ellas la terapia cognitivo-conductual, la probabilidad de recaída es mucho menor. Es por eso importante, si queremos manejar integralmente al paciente, manejar estos dos aspectos del tratamiento. Entonces, en el tratamiento farmacológico, que es lo que en realidad me han solicitado hacer, y como yo soy farmacólogo, entonces vamos a revisar esta situación. ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos antidepresivos, benzodiazepinas y otros agentes que podemos usar dentro de nuestro arsenal terapéutico. Dentro de los antidepresivos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina sobre reacciones ICRSS, los inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Hasta hace poco, estos medicamentos se usaban más que todo en la depresión, pero se ha visto que funcionan muy bien en la ansiedad. Y las benzodiazepinas, que podemos tener los de acción rápida y los de acción lenta. Esto es importante que sepamos manejar, porque cuando el estrés, el trauma, la situación de ansiedad sea aguda, pues usaremos los de acción rápida, y cuando nos amerita un tratamiento a más largo plazo, usaremos los de acción lenta. Otros agentes que podemos usar son los betabloqueantes, más que todo cuando tenemos síntomas somáticos muy marcados como palpitaciones, agitación, etc. En ese caso, por ejemplo, usamos el propanolol, que nos va a ir muy bien. Y se está empezando a usar anticonvulsivantes o antirrecurrenciales para el tratamiento de algunos tipos de ansiedad. Las benzodiazepinas. Estos solo son, por si acaso, no es tratamiento de primera línea, solo son sugerencias de cómo se podría manejar ciertos trastornos, por si acaso. Entonces, por ejemplo, tenemos la ansiedad generalizada, donde podemos usar el alprazolam, que es el que más utilizamos además. ¿Por qué se usa tanto el alprazolam? Porque el alprazolam tiene un efecto más ansiolítico y produce menos efectos de sueño, y muchas veces queremos que nuestros pacientes no se duerman. Entonces, por eso es que el alprazolam es el medicamento que más usamos nosotros, por su efecto ansiolítico más que todo. Pero, por ejemplo, en ansiedades relacionadas con el estrés, podemos usar el diazepam, el oxazepam, lorazepam, alprazolam, clobazam. En crisis de pánico, cuando es angustia aguda, el alprazolam mueve muy bien, porque el alprazolam es una benzodiazepina de rápida absorción, de rápida acción. El clonazepam. En fobias sociales, el alprazolam. Insomnio relacionado con el estrés, cuando sí hay insomnio y queremos ayudar a la persona que duerma, podemos usar flurazepam, temazepam, triazolam, coazepam. Pros y contras de la terapia con benzodiazepinas. ¿Cuáles son los pros o los beneficios? ¿Son efectivas para el tratamiento de ansiedad? Sí, son ansiolíticos. Respuesta terapéutica casi inmediata, sí. Por ejemplo, el alprazolam y el diazepam nos dan una muy buena acción, muy rápida. A los 15 minutos de media hora ya estamos teniendo el efecto. ¿Son bien toleradas? Sí, todos toleran estos medicamentos. Rápido ajuste de dosis posible, podemos bajar, subir rápidamente la dosis y pueden ser utilizadas según necesidad para tratar la ansiedad situacional. ¿Cuáles son las contras? La sedación inicial. Generalmente la gente se queja de sueño. Incluso hay gente que es susceptible a los depresores en general. Y es como en todo. Ustedes saben que hay personas que con un vaso de cerveza ya están cantando, ya están timbreados, y hay otros que con 6 botellas de cerveza siguen ahí coherentes, ¿no? Es lo mismo. Y por si acaso, la acción de resistencia a los depresores es cruzada. Si una persona es resistente al alcohol, seguro va a ser resistente a las benzodiazepinas. Eso también tienen que tomar en cuenta. Pero hay personas que el alprazolam en teoría no produce mucho sueño o no produce sueño, sí les va a producir sueño. Entonces hay que tener cuidado, por eso es la sedación inicial. Hay personas que, por eso siempre viene la recomendación, si son personas que manejan movilidades, que manejan maquinaria pesada, mientras están bajo tratamiento de estos medicamentos no debían hacerlo porque puede producir una distracción, un pestañeo y producirse un accidente.
Dificultades en la discontinuación, ese es el problema. Como sienten un alivio rápido, la mayoría de las personas ya no quieren dejar. Y si a veces cuando usamos las benzodiazepinas para ayudarles a conciliar el sueño, peor. Y eso ocurre, y es más frecuente esta dificultad en la discontinuación en pacientes de la tercera edad, son los que más se acostumbran. ¿Por qué? Porque los pacientes de la tercera edad generalmente no tienen dificultades para conciliar el sueño y para mantener el sueño. El abuso potencial en predispuestos, generalmente personas que ya tienen algún antecedente de alcoholismo y demás, tienden a abusar de estos medicamentos, y no efectivas para tratar la depresión en comorbilidad. O sea, si la depresión viene de la mano de la ansiedad, es más difícil el manejo de estos medicamentos. Dosis. Diazepam. Podemos usar de 2,5 hasta 40 miligramos al día. Su vida media, tengan atención, puede ir de 20 a 50 horas. O sea, puede ir de un día y más, hasta 2 días. Por eso mucho cuidado. Lo ideal siempre, cuando empecemos con diazepam sin tratamiento de la ansiedad, es usar las dosis más bajas. Se puede empezar con 2,5, 5, que es lo ideal. El oxazepam va de 10 a 120 miligramos, su vida media de 5 a 20 horas. El lorazepam de 2 a 6 miligramos, 10 a 15 horas. El lorazepam, por ejemplo, es más aconsejable cuando uno quiere ayudar a conciliar el sueño. El alprazolam, que es el que más usamos, de 0,25 a 4 miligramos al día. Es ideal en trastornos de ansiedad empezar con 0,25, pero 2 veces al día. En la mañana 0,25 y en la noche 0,25. Y de acuerdo a necesidad ya se va subiendo la dosis. Clonazepam, 0,5 a 4 miligramos. Surazepam, 15 a 30 miligramos. Temazepam, 15 a 30 miligramos. Triazolam, 0,25 a 0,5. Coazepam, de 7,5 a 15. Midazolam, que también es muy bueno para problemas de insomnio, del 7,5 a 15 miligramos. Y el bromazepam, de 3 a 30. Siempre empezar con la dosis baja e ir subiendo gradualmente, de acuerdo a necesidad. Aspectos positivos del tratamiento con benzodiazepinas: rápida atenuación de síntomas, efecto antipanicoso inmediato, por eso cuando están con trastorno del pánico es ideal. Mayor efecto a nivel físico, cuando hay esos problemas que además vienen con palpitación, agitación, sudación, etcétera, etcétera, nos va muy bien. Aspectos negativos: riesgo de dependencia en predispuestos y de tratamientos por tiempo indeterminado. Lo más grave es esto de la dependencia, porque puede producir una dependencia física y psicológica. Entonces, ese es el problema, y los pacientes fácilmente se acostumbran a estos medicamentos. Los efectos adversos: sedación, trastornos mnésicos, es decir, más que todo amnésicos de la memoria, dificultades en la discontinuación. Quitarles la medicación es lo más difícil, porque dicen, si dejo de tomar, estoy mal otra vez, y no mejora la depresión y puede favorecer a su aparición. O sea, en realidad, si bien las benzodiazepinas nos pueden ayudar en el tratamiento inicial de la depresión, digamos, cuando está el paciente con mucha angustia, con mucho problema, en realidad esto a la larga pueden incluso exacerbar la depresión. Y la mayoría de nosotros estamos usando para la depresión benzodiazepinas. Si el diagnóstico es de depresión como tal, que creo que es el tema que va a dar más tarde el doctor Lorenzo, seguramente vamos a hablar que existen antidepresivos específicos y esos son los que hay que utilizar. Entonces no traten la depresión con benzodiazepinas, solo para exacerbaciones agudas sí nos va a ayudar. Ahora, la ansiedad, las benzodiazepinas son fármacos de primera línea en el tratamiento de diferentes formas de ansiedad. Son de elección cuando, en primera línea, crisis de angustia, cuando hay un ataque de pánico. Aquí uno de nosotros de pronto no le gusta estar encerrado con tanta gente y empieza a temblar, a transpirar, a ponerse mal, sí nos va a ayudar. En la fobia social, lo mismo, a gente que no le gusta estar en grupos. En el estrés agudo, cualquier situación que, una mala noticia que nos han llamado de La Paz y nos pone tenso, nos pone a llorar, nos va a ayudar. No se pongan susceptibles de La Paz, no hay malas noticias. Como tratamiento coadyuvante, ¿en qué?
en la ansiedad coadyuvante en la ansiedad generalizada, que les decía, esa ansiedad, ese temor, ese miedo, esa preocupación por todo. En el trastorno obsesivo compulsivo también es coadyuvante, en enfermedades somáticas asociadas al estrés, porque toda enfermedad, cuando uno se enferma, siempre entra en estrés, y en la depresión agitada, en la ansiedad comórbida, es decir, cuando la depresión viene con una agitación, con una sensación de total de malestar, en ese momento sí nos sirve, pero no es el tratamiento en realidad de elección. Bueno, ahora vamos a revisar el otro grupo. Entonces, en resumen, las benzodiazepinas más que todo nos ayudan para tratar rápidamente el estrés agudo, los casos de angustia y de fobia aguda, supónganse, pero cuando la ansiedad es por mucho tiempo, por más de 6 meses, es mejor usar también medicamentos un poquito a más largo plazo. Entonces, pues ya estoy hablando, no sé como quién, un poquito más largo. Eso, bueno, a veces a uno se le cuelan ciertas cosas, ni modo. Entonces podemos usar los antidepresivos tricíclicos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, los que tienen de mayor a menor efecto sedativo. Eso hay que tomar en cuenta, fundamentalmente, que les decía, con los que trabajan con maquinaria pesada, etcétera. Entonces hay que saber cuáles son más sedativos que otros. Entonces, el de mayor efecto sedativo, por ejemplo, es la amitriptilina, luego la clomipramina, la imipramina y la desipramina. Nosotros generalmente manejamos la amitriptilina o la imipramina, que es la que tenemos a disposición. Las dosis: la amitriptilina de 25 a 100 miligramos al día, la clomipramina de 25 a 100 miligramos al día, salvo en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, en el que se puede llegar hasta 250 miligramos. En el trastorno obsesivo compulsivo se usan dosis altas de antidepresivos tricíclicos. Pero obviamente, y aquí me voy adelantando, la medicación no se da pues 250 en la primera consulta, tiene que ir la gradación de forma paulatina. Y además ya me voy adelantando algo que voy a repetir más adelante, y no voy a repetir porque este viejito me olvide, sino que me gusta repetir ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta para que no se nos olvide. Entonces, no se olviden que tanto los antidepresivos tricíclicos como los que vamos a hablar después, su efecto máximo recién se valora a las 2 a 3 semanas, no es inmediato. Por eso es que a veces se combina con benzodiazepinas. Se empieza la parte aguda con benzodiazepinas, pero ya se inicia estos, porque sabemos que recién a las 2 o 3 semanas vamos a poder valorar el efecto. Si a las 2 o 3 semanas no ha producido el efecto deseado, recién empecemos a subir. No se desesperen las primeras semanas, porque si no podemos producir efectos tóxicos. La imipramina, 10 a 50 miligramos por día, y la disipramina, 15 a 30 miligramos al día. Ha sacado mal en el cambio. Antidepresivos tricíclicos. Aspectos positivos. Tiene un efecto antipanicoso, antiobsesivo y antidepresivo. Esas son las ventajas. Entonces, tendríamos que usar en esos casos, cuando tenemos pacientes que tienen trastornos de pánico, que son obsesivos. En esto va muy bien en la obsesión-compulsión, y pacientes que tienen añadido un problema de depresión. Acción sobre componentes cognitivos disfuncionales. Hay personas que cuando están ansiosas pues no entienden, no saben nada, no funcionan, su cerebro se bloquea, y en esos casos podemos usar. Generan menor dependencia psíquica que los ansiolíticos, eso es lo bueno. O sea, hay menor dependencia psíquica que los ansiolíticos, y son más económicos que los nuevos antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de la serotonina. Aspectos negativos: efectos adversos más riesgosos que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Eso es lo malo. O sea, los efectos colaterales son muy frecuentes con los antidepresivos tricíclicos, y mayores contraindicaciones que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Efectos colaterales. Los antidepresivos tricíclicos actúan en muchos receptores de la neurotransmisión. Actúan a nivel de los receptores H1, de la histamina 1, los H1 que tienen que ver, ustedes saben, nosotros usamos los bloqueantes H1 para tratamiento de alergias, y
a nivel de los receptores H1 lo que producen son sedación, somnolencia y aumento de peso. A nivel de los receptores alfa pueden producir arritmias, mareos, hipotensión ortostática. Esto es muy importante, hay que tener mucho cuidado con la hipotensión ortostática. Hay que indicarle al paciente que puede tener esto. Entonces lo que el paciente no tiene que hacer son cambios bruscos de posición, no se puede parar rápidamente, sentar rápidamente, levantarse de la camilla porque se puede ir al suelo. Entonces hay que decirle que, por ejemplo, en la mañana cuando se levante, primero se siente en la cama, espere 3 a 5 minutos sentado y recién se reincorpore para no tener estos problemas. En los receptores, en la inhibición de la recaptación de serotonina, puede producir cefalea, náuseas y disfunción sexual. Y eso obviamente es lo más preocupante para los hombres, ¿no? Y en los receptores que tienen que ver con la inhibición de la recaptación de la noradrenalina, midriasis, temblor, sudoración, taquicardia. Y en los receptores muscarínicos 1, taquicardia, visión borrosa, sequedad bucal, constipación, retención urinaria, disfunción cognitiva. Entonces, los efectos colaterales son muchos, por eso hay que tener mucho cuidado en el uso de antidepresivos tricíclicos, ¿no? Ahora, esto de la retención urinaria, por ejemplo, nosotros lo usamos a favor, ¿no? Cuando se hace el tratamiento de la incontinencia urinaria, ahí sí nos ve muy bien, y fundamentalmente nos va muy bien con la imipramina, también con la amitriptilina, pero la imipramina es la que va mejor, por este efecto que tiene los antidepresivos tricíclicos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que ahora se han puesto de moda y son los que más conocemos. Igual, de mayor a menor efecto sedativo, los más sedativos son la paroxetina, el citalopram, la sertralina, la fluvoxamina y la famosa fluoxetina, que es la que usamos a larga mano. En trastornos de ansiedad, por si acaso, no se olviden de este nombrecito, la sertralina. Va muy bien en trastornos de ansiedad. Dosis, siempre comenzar de poco a poco para minimizar la ansiedad. Siempre con las dosis más bajas. Y de acuerdo al requerimiento, después de 2 a 3 semanas, recién valorar la efectividad del tratamiento y recién valorar si subimos o no la medicación. El citalopram, 20 a 60 miligramos al día, iniciar con 10 miligramos, ni siquiera con 20, iniciar con 10. La fluoxetina, de 20 a 80 miligramos, iniciar con 10 miligramos. Yo en ansiedad nunca usaría 80 miligramos, aunque lo dice la literatura, porque la fluoxetina, por si acaso, tiene un efecto inhibidor del apetito. Para los gorditos va a ir muy bien, pero generalmente muchos pacientes ansiosos son flaquitos, se van a terminar desnutridos. Actualmente se está estudiando a la fluoxetina como un medicamento para el tratamiento de la obesidad, pero las dosis son altas, se usa en 80 miligramos. Por eso tengan mucho cuidado en el uso del trastorno de la ansiedad. Ahora, si su paciente es gordita, bienvenida, pues pueden usar. Pero igual, de todas maneras, se empieza con la dosis más baja de 10 miligramos al día. La fluvoxamina, 50 a 300 miligramos, se empieza con 25. La paroxetina, 20 a 60 miligramos día, se empieza con 10. Y la sertralina, 50 a 200, se empieza con 25. Como verán, se empieza con la mitad de la dosis ideal de este tipo de medicamento. Cada inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina tiene un perfil único con múltiples acciones farmacológicas, las cuales pueden explicar las diferencias que existen entre ellos en cuanto a su eficacia y tolerabilidad. Por eso, los estudios han mostrado que, por ejemplo, para la ansiedad generalizada, o sea, esos pacientes que se andan preocupando de todo en todo momento, mejor que la fluoxetina es la sertralina. Se ha visto un efecto más eficaz en el tratamiento de la ansiedad generalizada. Hay estudios. Aunque los que trabajamos en la Caja Nacional no tenemos sertralina, pero bueno, es una opción del tratamiento. Su denominación ha tendido a oscurecer el hecho que la mayoría de ellos tienen afinidad secundaria sobre otros receptores. O sea, todos creeríamos con esta denominación que solo actúan con la serotonina. No, también tienen que ver con los receptores de la adrenalina y de la dopamina, pero obviamente no tan intensos, más leves, pero que están presentes. Y a dosis altas, cuando más alto usemos la dosis de estos medicamentos, vamos a tener efectos colaterales relacionados precisamente a este tipo de receptores.
Si hablamos del receptor de la adrenalina es fácil, pues sus trastornos van a tener que ver con taquicardias, con aumento de la presión o hipotensión ortostática, etcétera, etcétera, que a veces se presenta. Estos medicamentos son los mejor tolerados en pacientes con depresión y condiciones médicas comórbidas. O sea, si tenemos un paciente que aparte de la ansiedad tiene depresión, pues el tratamiento de elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, o si hubiera algún otro problema de salud, o sea, cualquier otra comorbilidad. Más selectivos en sus afinidades por los receptores, pocos o ningún efecto anticolinérgico, o sea, no hay sequedad de boca, no hay estreñimiento. Más bien, por ejemplo, la sertralina tiende a aumentar el tránsito intestinal. No se olviden que muchos de los pacientes, fundamentalmente las mujeres ansiosas, tienen problemas de estreñimiento, de constipación. Por ejemplo, la sertralina, la fluoxetina va muy bien, entonces empieza a poner, sienten que su estómago se pone, o su intestino, perdón, se pone corriente. Tienen un mejor perfil cardiovascular, no producen tanto taquicardias ni problemas de la presión arterial y pocos efectos tóxicos en sobredosis. Las evidencias que ahora los estudios últimos cada vez sugieren un amplio espectro de acción de estos medicamentos. Se puede usar en el trastorno del pánico, trastorno de ansiedad generalizada, en la agorafobia, en la fobia social, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno de estrés postraumático, en la disforia premenstrual. Esta es una nueva clasificación que está entrando, la disforia premenstrual, porque hay pacientes que se ponen, mujeres tan mal, se ponen renegonas, lloronas cuando le está por venir su periodo, y ahora ya se está hablando de disforia premenstrual, y que en casos extremos de ser eso muy repetitivo, muy frecuente, podríamos usar estos medicamentos, ¿no? Esas vendrían a ser más o menos las nuevas indicaciones de estos medicamentos. Su eficacia es muy buena en la depresión mayor y atípica, muy buena en el trastorno del pánico, agorafobia, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. Demora de respuesta 2 a 3 semanas. Ya vuelvo a repetir, ya le he dicho, no es por viejito, sino para que no nos olvidemos. A las 2 a 3 semanas recién ajustamos la dosis, no antes, no se desesperen. Si el paciente dice, no me está haciendo nada, no me está haciendo nada, combinen con benzodiazepinas, para que no les esté ahí cada día tocando la puerta del consultorio. Y a las 2 a 3 semanas recién valoren. Seguridad, tienen un amplio margen de seguridad, efectos secundarios, gastrointestinales, sexuales, agitación, aumento de peso con algunos. Ya les he dicho, con la sertralina, con la fluoxetina más bien se tiende a bajar de peso. Interacciones, algunos son inhibidores potentes de ciertos citocromos, por eso hay que tener cuidado cuando ustedes vean que los medicamentos son metabolizados en cualquiera de los citocromos, en el P450, en cualquiera de estos, tengan mucho cuidado en la combinación de medicamentos, porque o pueden potenciar estos o anular su acción. Tienen que tener mucho cuidado. Y la discontinuación nos produce síntomas serotoninérgicos de rebote. ¿Cuáles son esos síntomas? Hay palpitaciones, agitación, sudación, a veces se produce mayor ansiedad, entonces hay que tener mucho cuidado al suspender el medicamento. Aspectos positivos de los inhibidores de la serotonina, de la recaptación. Son buenos, tienen un efecto antipanicoso, antifóbico social, antiobsesivo y antidepresivo. Acción sobre componentes cognitivos disfuncionales. Hemos dicho esas personas que cuando están en estas situaciones no entienden nada, no pueden concentrarse en nada, entonces va muy bien. Tiene un efecto ansiolítico que a veces no es dependiente de su acción sedativa. Amplio margen de seguridad en sobredosis, generan menor dependencia psíquica que los ansiolíticos. Aspectos negativos, inicio de acción demorada, porque hemos dicho que a las 2 a 3 semanas recién vamos a tener el efecto máximo, frecuente de aumento de la ansiedad en el inicio, porque como el paciente siente que el medicamento no le está haciendo efecto, de pronto puede entrar en mayor ansiedad. Efectos adversos, cefalea, mareos, efectos gastrointestinales, que generalmente pueden producir diarrea, sexuales, que producen en los hombres impotencia lastimosamente, y más caros que los antidepresivos tricíclicos, o sea, el costo es mayor. Ahora,
tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la venlafaxina. La venlafaxina, que es un medicamento que también se está poniendo muy de moda, es inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina y aparentemente también de la dopamina. Aspectos positivos: es un antidepresivo desinhibidor con buena tolerancia. Cuando damos dosis bajas de la venlafaxina, funciona como un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, casi sin necesidad de titulación y efectos rápidos. Se consigue una rápida remisión de los síntomas y es particularmente efectivo en la ansiedad generalizada, cuando tiene síntomas psíquicos. Ya saben, la ansiedad generalizada, las personas que andan preocupadas de todo. Aspectos negativos: efectos secundarios semejantes a los de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, especialmente gastrointestinales y sexuales, es decir, que también producen impotencia sexual. Efectos adversos adrenérgicos a dosis altas. Mientras más altas demos las dosis de la venlafaxina, vamos a tener efectos adrenérgicos que tienen que ver con las palpitaciones, con problemas de la presión arterial. Y los precios son semejantes a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y lo que hablaba, combinación de antidepresivos con benzodiazepinas. Esta combinación es muy buena porque, como el efecto a veces de los antidepresivos son recién a las 2-3 semanas, podemos combinar al inicio durante las primeras 3 semanas para tener un efecto más rápido y mejor. Posee una rápida ansiolisis durante la latencia del efecto de antidepresivo, lo que les decía. Las 2 primeras 3 semanas podemos cubrir ese periodo de latencia con benzodiazepinas. Disminuye la ansiedad inicial asociada al comienzo de la terapia antidepresiva, lo mismo que ya hemos hablado. Trata la ansiedad residual presente en el tratamiento de algunos antidepresivos. Previene y trata la depresión asociada a la administración de benzodiazepinas. De todo esto ya lo hemos comentado, por eso no voy a hacer más hincapié. Los efectos adversos que se pueden presentar: en el inicio del tratamiento tenemos efectos inmediatos, varios días después del inicio, que son efectos inmediatos, al final del tratamiento, que son efectos por la supresión del fármaco. O sea, podemos tener al inicio, al medio y al final del tratamiento. Efectos adversos al inicio del tratamiento. De orden psicológico: puede haber al inicio ansiedad y temor del paciente ante la irrupción de un fármaco nuevo. El paciente a veces se siente raro al tomar este tipo de medicamentos. Sensibilidad a sustancias en pacientes ansiosos. Hay ciertos pacientes que tienen mayor susceptibilidad por la misma ansiedad y hacen que el medicamento, a veces sus efectos colaterales sean más frecuentes. Hay componentes hipocondríacos, que pacientes que sienten que el medicamento les está haciendo mal. Dependencia psicológica de la medicación crónica que recibía. O sea, si le hemos cambiado de medicamento, no, este no me está haciendo nada, el otro era mejor. Y de orden farmacológico: aumento de la ansiedad por ocupación de receptores específicos. Puede también darse. Después de unos días, ¿qué efecto se observa? Cuando ya se inició el tratamiento. A nivel de los receptores colinérgicos o muscarínicos, vamos a encontrar boca seca, visión borrosa, retención urinaria, constipación, taquicardia. Estos son los receptores colinérgicos que nos producen ese tipo de síntomas. En los receptores histaminérgicos H1 generalmente nos produce sedación y ganancia de peso. En los receptores 5-hidroxitriptamina, es decir, de la serotonina, retardo en la eyaculación, disminución de la libido. En los receptores adrenérgicos alfa 1, hipotensión ortostática, mareos. Esos son los efectos adversos que vamos a encontrar con el tratamiento de antidepresivos. ¿Cuáles son las estrategias para manejar estos problemas? En el caso del bloqueo muscarínico, de sequedad de boca, constipación, etcétera, etcétera, cambiar de antidepresivo tricíclico a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, o podemos hacer un tratamiento sintomático de la constipación con los medicamentos que tenemos. En los bloqueos H1, utilizar el fármaco en una dosis nocturna, es decir, si produce sedación, sueño, es mejor usar el medicamento pues en la noche, así va a dormir más tranquilo. Y no utilizar en pacientes con tendencia al sobrepeso. En los bloqueos alfa 1, psicoeducación acerca del manejo de la hipotensión ortostática, es lo que les decía, al paciente hay que advertirle y hay que enseñarle que no se puede levantar de golpe de la cama, no se puede incorporar, que por medicamento le va a venir un mareo y se va a caer, le va a producir una hipotensión. Entonces hay que enseñarle
que, por ejemplo, al levantarse, como les decía, se siente en el borde de la cama por lo menos 3 a 5 minutos y recién se reincorpore. Cuando se vaya a reincorporar de cuando estaba echado, que lo haga lentamente, incluso que cuando está sentado lo haga lentamente para no tener problemas. O sea, hay que advertirla y hay que educarle sobre eso. En cuanto a la recaptación de serotonina, se puede hacer un tratamiento sintomático de la cefalea con cualquier analgésico. Si hay una disfunción sexual importante, cambiar a otro medicamento como puede ser la nefazodona. Si aparece náusea, administrar cisaprida, que es un bloqueante de la 5-hidroxitriptamina. Y en la recaptación de la noradrenalina, en caso de temblor, fundamentalmente podemos usar beta bloqueantes para disminuir el temblor que hay. El propanolol es el adecuado para inhibir esta sintomatología. Al final del tratamiento, ¿qué vamos a tener? Un efecto de rebote, que es la expresión exagerada de algunos de los síntomas originales tras interrumpir la medicación. O sea, uno interrumpe la medicación y los síntomas vuelven más intensamente incluso. La recaída, que es la reaparición de los criterios diagnósticos del trastorno cuando se interrumpe la medicación. Y en sí es el con el que hay que tener cuidado, las recaídas. Es decir, uno suspende la medicación y vuelven los mismos síntomas, además que nos han motivado al diagnóstico, vuelven los mismos criterios diagnósticos. En cuanto a la recurrencia, reaparición de los criterios diagnósticos del trastorno cuando se interrumpe la medicación después de la recuperación. Cuando el paciente se ha recuperado totalmente, ya no tenía ningún problema, se le suspende la medicación y al poco tiempo vuelven con tan intensos que cumplen los criterios diagnósticos del problema. La abstinencia, que son reacciones adversas psicológicas y fisiológicas que aparecen tras la interrupción brusca del fármaco. Esto generalmente, como ustedes saben, sucede con las benzodiazepinas. Entonces, ¿cómo manejamos estos efectos adversos? Psicoeducación, es decir, hay que enseñar al paciente que puede tener estos síntomas, que puede aparecer a la supresión, hay que advertirle y tranquilizarlo para que lo maneje. Lo más importante es suprimir muy gradualmente el fármaco. Cuando se hace un tratamiento a largo plazo de la ansiedad y de la depresión, cuando uno vaya a suspender la medicación, tiene que suspender bajando la dosis paulatinamente, poco a poco. Cada 2 semanas puede uno ir bajando la dosis, hasta suspender la medicación. No hay que suspender bruscamente. Si se administra más de un fármaco, retirar primero el de vida media más corta, porque tiene menor riesgo de abstinencia, e ir bajando la reacción más larga. Si aparecen síntomas, hacer un correcto diagnóstico de la situación. Si tenemos problemas de rebote, psicoeducación, ya que los síntomas son temporarios. Es decir, cuando los efectos de rebote se producen, entonces hay que enseñarle al paciente que pueden aparecer síntomas y advertirle para que se sienta más tranquilo y decirle que eso va a pasar rápidamente. En cuanto a recaídas, psicoeducación y trabajar con el psicoterapeuta y considerar si la interrupción fue oportuna. Por ahí hemos suspendido muy anticipadamente el medicamento, entonces eso hay que valorar. La recurrencia, si existe recurrencia, ni modo, hay que reiniciar el tratamiento y evaluar si hay causas desencadenantes y considerar otro tipo de la terapia cognitivo-conductual. Es importante siempre, para no tener estos problemas, apoyarnos en el manejo psicológico. Porque si solo queremos solucionar con los medicamentos, como les decía al principio, no nos va a ir muy bien, incluso ni al retirar el medicamento. En caso de abstinencia, retirar más lentamente la medicación. Si existe abstinencia, entonces hay que prolongar y bajar paulatinamente la dosis, pero por un tiempo más prolongado. Y bueno, ya para ir cerrando esta charla, algunas sugerencias de cómo se manejan este tipo de trastornos específicos. Por ejemplo, en trastorno del pánico, las medidas no farmacológicas son relajación, estrategias para hacer frente a la situación, hay que enseñarle de cómo puede manejar ese pánico que tiene. Y en cuanto a las farmacológicas, se puede hacer un tratamiento inicial breve con benzodiazepinas, luego usar un antidepresivo tricíclico, podemos usar también un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina o un inhibidor de la monoaminoxidasa. Pero estos tienen mucho efecto colateral, es mejor quedarse hasta acá. En trastorno de la ansiedad generalizada, las medidas no farmacológicas, psicoterapia, terapias de relajación, que siempre es importante apoyarnos con esto. Y también podemos inicialmente usar una benzodiazepina, un
antidepresivo tricíclico y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En el trastorno obsesivo compulsivo, lo mismo, terapia conductual, psicoterapia, podemos usar inhibidores de la monoaminoxidasa, agentes neurolépticos que raramente son eficaces, y el uso de benzodiazepina siempre a corto plazo para tratar el momento. En trastorno de estrés postraumático, cuando hemos tenido algún problema, algún accidente, que el paciente no puede superar esa situación, psicoterapia, grupos de apoyo, técnicas de relajación, antidepresivos tricíclicos, se puede usar, aquí entran los anticonvulsivantes como el litio y la carbamazepina, beta bloqueantes y clonidina en casos crónicos. En fobia simple se hace una desensibilización sistemática y en fobia simple es innecesario usar medicamentos, más que todo hay que manejar la desensibilización sistemática. Y en la fobia social, técnicas de terapia conductual, entrenamiento de habilidades sociales, desensibilización sistemática, entrenamiento del control de la ansiedad y entrenamiento de relajación. Podemos ayudarnos con beta bloqueantes, inhibidores de la monoaminoxidasa, benzodiazepinas e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y con eso he concluido mi charla.